para continuar con el tema que estamos desarrollando sobre la segunda fase de la asignatura de expresión oral y escrita, vamos a hablar ahora de los tipos de párrafo. Esencialmente hablaremos del párrafo de tipo descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. Veamos el primero, el párrafo descriptivo. El párrafo descriptivo se va a caracterizar porque va a enumerar las características de cualquier objeto, persona, lugar que nosotros querramos describir. Hay que percibir mediante la sucesión de imágenes a través de las palabras como para lograr ver el objeto descrito. Por ejemplo, tomado de el libro de La leyenda de Eric, veamos cuando se describe a una persona. El niño era de carácter callado y reservado. Con ello ya tenemos una visión, una imagen de cómo es el personaje. Ahora, el resto del párrafo nos va a explicar qué significa ser de carácter callado y reservado. No solía exteriorizar mucho sus opiniones e intereses, pero a menudo se le escapaban algunas preguntas debido a que ya traía a cuestas enormes dudas. Como pueden observar, nos damos una idea general, una imagen general, a través de estas dos características de cómo era este niño. Para hablar acerca de el párrafo de tipo narrativo, tendremos que considerar que el texto narrativo siempre cuenta hechos o acontecimientos. Probablemente corresponde a la presentación de historias, anécdotas, sucesos, datos biográficos o procesos. Podemos encontrarlo tanto en forma oral como escrita en cuentos, noticias periodísticas, documentos históricos y novelas. Por ejemplo, hace miles de años la luna roja apareció. Después de haber completado su trayecto milenario, los primeros rayos que destelló surcaron el cielo y formaron complicados signos de luz. Los eruditos de los dos reinos más importantes de ese entonces interpretaron los trazos y determinaron que auguraban la inminente destrucción de todas las formas de vida terrestre existentes, en cuanto a la circunferencia del astro se dibujara por completo en el firmamento. He anotado aquí en pantalla y subrayado las palabras apareció, completado, destelló, surcaron, formaron, interpretaron y determinaron, auguraban. Palabras que, si nosotros tomamos en cuenta, nos cuentan un hecho o un acontecimiento. A estas palabras gramaticalmente las identificamos como verbos, porque el verbo es una acción y el género narrativo, el párrafo narrativo o el texto narrativo, también nos está contando acciones que se llevan a cabo. En el caso del párrafo expositivo, el objetivo de este tipo de texto es explicar, informar ampliamente sobre un tema o un asunto para que lo entiendan los receptores a quien va dirigido. Veamos el ejemplo que he seleccionado para ustedes. Dice aquí, estudiar la ludopatía. ¿Qué significa? Que en este párrafo se nos va a explicar qué es la ludopatía. Nos va a señalar cuáles son las características y cómo se caracteriza la ludopatía. Por eso es como nosotros, a través del texto expositivo, informamos, exponemos, explicamos un tema, el que nosotros querramos. Ahora, para hablar de el párrafo de tipo argumentativo, lo podemos diferenciar de los otros tres tipos de párrafo porque en esta ocasión el autor
apoyará sus puntos de vista, sus opiniones, con razones para reforzar, y la finalidad es convencer al receptor. Por ejemplo, tenemos aquí un párrafo. Inicia con una premisa al decir la función conativa es de tipo histórico. En este caso, como fue en el texto expositivo, no se nos va a explicar qué es la función conativa. No se nos van a decir cuáles son las características de la función conativa como de tipo histórico, sino más bien lo que se va a hacer es expresar razones y opiniones para reforzar esta idea de que la función conativa es de tipo histórico, con la finalidad de convencernos. Por lo tanto, nos va a nombrar algunos datos que refuerzan esta idea. Nos dice, por ejemplo, el luto humano. Nos pone otro ejemplo, 3 épocas en la evolución histórica de México. Y nos da las épocas en las que la función conativa es un proceso de tipo histórico. Bien, con esto hemos terminado la segunda fase, los temas de tipo declarativo de la segunda fase de la asignatura de expresión oral y escrita.